20 de los expertos financieros más prestigiosos de Chicago habían pasado 3 noches en vela tratando de encontrar al traidor que estaba desangrando al Imperio Moretti. 20 mentes brillantes, armadas con títulos de la Ivy League y el software más sofisticado que el dinero podía comprar, no lograban rastrear hacia dónde desaparecía el dinero. La sala de conferencias en el último piso de Moretti Holdings se había convertido en una zona de guerra, llena de papeles arrugados, tazas de café frío y egos destrozados. Entonces entró una limpiadora de 27 años para fregar el suelo. Isabela Reyes no era nadie. Era una huérfana ahogada en deudas, con 3 trabajos solo para mantener con vida a su hermana moribunda, y viviendo en un apartamento infestado de ratas en la peor zona del South Side. Había abandonado la universidad cuando la vida había aplastado sus sueños. Era invisible, el tipo de persona que los hombres poderosos miraban sin ver. Pero cuando sus ojos se posaron en los números que aún brillaban en esa enorme pantalla, algo hizo clic. Mientras limpiaba una mesa con una mano, garabateó 3 líneas en una nota adhesiva en exactamente 60 segundos que revelaban todo el rastro del dinero. Lo que no sabía era que, de pie en las sombras detrás de ella, observando cada uno de sus movimientos con ojos fríos y grises, se encontraba el mismísimo Vincent Moretti, el rey, el jefe mafioso más despiadado y temido de la ciudad. Un hombre que había matado a más personas de las que ella había conocido jamás. Un hombre cuyo rostro podía congelar toda una sala en un silencio aterrador. Antes de comenzar esta historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde la vas a ver esta noche. Si te gusta esta historia, dale a me gusta y compártela con alguien a quien le gusten las buenas historias. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Ahora, descubramos qué sucede cuando el hombre más poderoso de Chicago se obsesiona con una mujer a la que todos los demás han pasado por alto. Vincent salió de las sombras, sus caros zapatos de cuero golpeando suavemente el suelo de madera. ¿Quién te ha dado permiso para tocar esas cosas? Su voz era fría como el acero, sin ningún atisbo de pregunta, porque era una orden que exigía una respuesta. Sobresaltada, Isabela se dio la vuelta, y el cubo de agua que tenía en las manos se volcó y se estrelló contra el suelo. El agua salpicó sus zapatos de $1000. Ella se quedó paralizada en el sitio, con el corazón latiéndole con fuerza mientras miraba los ojos grises más fríos que había visto nunca. Dios mío, lo siento mucho. Solo estaba limpiando. Pensé que la habitación estaba vacía. Isabela habló rápidamente, buscando el trapo para limpiarle los zapatos. Pero Vincent se apartó, sin apartar la mirada de la nota que había sobre el escritorio. ¿Qué has escrito ahí?, preguntó, con un tono aún desprovisto de emoción. Isabela tragó saliva, sabiendo que había cometido un grave error al tocar algo que no le pertenecía en la casa de un jefe de la mafia. «Oh, eso», dijo, esbozando una sonrisa incómoda. «Solo pensé que los números parecían extraños, así que garabateé algunas tonterías. Ya sabes, un mal hábito de alguien que friega suelos. Cuando veo algo sucio, quiero limpiarlo. Incluso números sucios», frunció el ceño Vincent. Era la primera vez que alguien se atrevía a bromear delante de él cuando estaba de tan mal humor. «¿Crees que esto es una broma?». Se acercó, y su sombra envolvió el pequeño cuerpo de Isabela. «No», dijo ella, respirando hondo. «Si realmente quieres saberlo», continuó, «creo que alguien te está robando dinero. Si miras la cuenta que termina en 3829, verás a dónde va». Vincent se quedó inmóvil como una estatua de piedra. En sus 20 años al frente de este imperio, nadie se había atrevido a mirarle a los ojos y decirle cosas así, y mucho menos un conserje que todavía sostenía una fregona. Sacó su teléfono y marcó un número. «Marco», dijo, «ven aquí ahora mismo». Menos de 2 minutos después, entró un hombre alto con la cara llena de cicatrices. Marco Benedetti, la mano derecha de Vincent, el hombre con el que nadie en Chicago se atrevía a meterse. «Comprueba la cuenta que termina en 3829», ordenó Vincent, sin dar más explicaciones. Marco miró a Isabela con curiosidad antes de sentarse frente al ordenador. Sus dedos volaban sobre el teclado.
La habitación se sumió en un tenso silencio, solo roto por el sonido de las teclas y el corazón de Isabela, que latía con tanta fuerza que parecía que fuera a salirse del pecho. Se quedó allí, incapaz de moverse, preguntándose si esa noche sería la última. Entonces Marco levantó la vista y por primera vez una expresión de sorpresa cruzó su rostro endurecido. Tiene razón, dijo con voz ronca. El dinero está entrando en una cuenta en las Islas Caimán. Oculto tras 17 capas de empresas ficticias, el destinatario es Anthony Russo. Vincent no dijo nada, pero el aire de la habitación se volvió tan frío de repente que Isabella podía ver su propio aliento. Anthony Russo era el jefe de contabilidad que llevaba 15 años trabajando para la familia Moretti, el hombre en quien Vincent confiaba como en un hermano. Ocúpate de él, dijo Vincent. Solo 3 palabras, pero Isabella sabía que ocúpate de él no significaba despídelo. Marco asintió y salió de la habitación, dejando a Isabella sola con el monstruo. Toda la ciudad le temía. Vincent se volvió hacia ella, con sus ojos grises ahora mostrando algo diferente. No era ira ni amenaza, sino pura curiosidad. Acabas de ahorrarme $2 millones, dijo lentamente. ¿Quién eres? Isabella bajó la mirada hacia su arrugado uniforme de conserje y luego volvió a mirar al hombre más poderoso de Chicago que tenía delante. Limpios suelos, señor, respondió, con voz firme a pesar de su violento temblor interno. No te he preguntado a qué te dedicas. Sus ojos grises seguían clavados en ella, como si intentaran leer cada pensamiento de su mente. Te he preguntado quién eres. Isabella parpadeó. Nadie le había hecho esa pregunta antes, como si realmente importara y como si su respuesta tuviera peso. Respiró hondo y decidió decir la verdad porque, a esas alturas, no tenía nada que perder. Me llamo Isabella Reyes. Tengo 27 años. Quedé huérfana a los 12 años cuando mi padre fue asesinado a tiros durante un robo en la tienda de comestibles de nuestra familia. 7 años después, mi madre murió de cáncer, dejándome ahogada en deudas del hospital y responsable de mi hermana de 17 años, que necesita una operación de corazón urgente. Tengo 3 trabajos: fregar suelos por la noche, servir café durante el día y limpiar casas los fines de semana. Vivo en un apartamento asqueroso en la zona sur, en el que ni siquiera las ratas querrían vivir, y le debo a un prestamista una suma de dinero que probablemente nunca podré devolver en toda mi vida. Hizo una pausa y esbozó una sonrisa amarga. Y estudié finanzas en la universidad durante 2 años antes de que la vida me diera una bofetada y me dijera que despertara. ¿Algo más? ¿Quieres saber también mi grupo sanguíneo o mis medidas? Vincent permaneció en silencio durante toda su confesión, con la misma expresión impasible. Sin embargo, algo en sus ojos grises pareció suavizarse ligeramente. Había conocido a miles de personas en su vida, aduladores, cobardes y codiciosos, pero nunca a alguien como esta chica. Alguien que relataba su propia tragedia sin pedir compasión. Alguien que aún podía bromear frente a un jefe de la mafia. ¿Dónde aprendiste a leer los números así?, preguntó él. En la universidad, antes de abandonar, y en la vida después de abandonarla. Isabella se encogió de hombros. Cuando eres pobre, aprendes a ver dónde fluye el dinero, porque cada centavo se gana con sangre y lágrimas. Estoy acostumbrada a detectar números deshonestos porque me han mentido demasiadas veces. Vincent asintió lentamente, como si estuviera procesando la información y llegando a una decisión importante. Vendrás a mi oficina en Moretti Holdings. Es una orden, no una invitación. Isabella lo miró fijamente. ¿Para qué? ¿Para fregar más suelos? ¿O quieres que resuelva algunos problemas más que tus expertos de la Ivy League no han podido resolver? ¿O para que yo decida cuánto vales? Vincent respondió con voz aún fría, pero ya no tan cortante. Isabella cogió el cubo medio vacío, se colgó el trapo al hombro y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir de la habitación, se volvió para mirarlo. Está bien, iré, pero me debes un par de zapatos nuevos porque acabo de mojar los tuyos. Probablemente tus zapatos cuesten más que el alquiler de un año. Le guiñó un ojo y desapareció por la puerta, dejando a Vincent solo en la habitación llena de papeles y tazas de café frío.
La vio marcharse y entonces ocurrió lo impensable. La comisura de los labios de Vincent Moretti se curvó en una pequeña sonrisa. El hombre al que Chicago nunca había visto sonreír esbozó lentamente una pequeña sonrisa. Se quedó allí varios minutos más mirando sus zapatos mojados. Por primera vez en muchos años, sintió algo desconocido agitarse dentro de su pecho helado. Isabela empujó la puerta del apartamento. El crujido resonó en la noche como el gemido de una criatura moribunda. Entró en la oscuridad familiar y no encendió la luz, sabiendo que solo revelaría más claramente la miseria del lugar al que llamaba hogar. El apartamento no era más que una pequeña habitación individual en el quinto piso de un edificio en ruinas en el lado sur. La escalera apestaba a orina, las paredes estaban manchadas de moho y el sonido de las ratas correteando dentro de las paredes se había convertido en una nana nocturna. Isabela caminó de puntillas por el suelo de madera podrido para no despertar a su hermana. Sin embargo, se detuvo junto a la estrecha cama en la esquina de la habitación. Sofía yacía allí, con su rostro de 17 años aún juvenil, pero ya marcado por el cansancio de la enfermedad. Sus labios estaban ligeramente azulados a la luz de la luna que se colaba por la ventana rota. Isabela escuchó su respiración, laboriosa y pesada. Cada inhalación era como escalar una montaña. Cada exhalación, una súplica de descanso. El corazón de Isabela se encogió, como cada noche cuando veía a su hermana luchar contra su cardiopatía congénita, que según los médicos la mataría en cuestión de meses si no se sometía a una operación. Isabela subió la manta hasta cubrir a Sofía, le alisó suavemente el cabello oscuro con la mano temblorosa y le susurró que encontraría una solución. Se lo prometió. Se levantó y se dirigió a la mesita del rincón, donde había una pila de sobres blancos esperando. Sobres que temía abrir, facturas del hospital de la última hospitalización de Sofía, avisos de alquiler con 2 meses de retraso, advertencias de la compañía eléctrica amenazando con cortar el suministro. En el fondo estaban los papeles de Carlos Méndez, el prestamista al que había pedido un préstamo cuando su madre estaba gravemente enferma 3 años antes. Isabela se hundió en la vieja silla, dejó caer la cabeza sobre la mesa y los recuerdos la invadieron como una inundación. Recordó la habitación del hospital el día en que murió su madre, el fuerte olor a desinfectante y el pitido constante del monitor cardíaco que de repente se había convertido en una línea implacable. Recordó la mano esquelética y helada de su madre entre las suyas y su último aliento, que llevó consigo las palabras: «Cuida de Sofía, porque Isabela es todo lo que tiene». Isabela lloró durante 3 días después de eso. Luego se secó las lágrimas y se levantó, sabiendo que no podía derrumbarse mientras Sofía aún la necesitara. Mirando sus propias manos, endurecidas por fregar suelos y agrietadas y en carne viva por los productos químicos de limpieza, se preguntó si la vida dejaría alguna vez de golpearla. Eran las 4 de la madrugada cuando, tras solo unos minutos dormida, su teléfono comenzó a vibrar. Despertó sobresaltada y miró la pantalla, y se le heló la sangre al ver el nombre de Carlos Méndez. Tragó saliva, se obligó a mantener la voz firme y respondió: «Hola, Reyes». La voz del hombre al otro lado era grave y fría, como una serpiente deslizándose sobre la piedra. «Espero que no hayas olvidado tu deuda». Isabela apretó el teléfono. «No la he olvidado. Solo necesito más tiempo». ¿Tiempo? Carlos se rió provocándole un escalofrío. «Llevas 3 meses diciendo eso. Te doy una semana, Reyes. Una semana para reunir los $50,000 del principal y los intereses. Si no...» Su voz se convirtió en un susurro aterrador. «He oído que tu hermana es muy guapa. 17 años, ¿verdad? Hay mucha gente dispuesta a pagar un alto precio por una chica así». Isabela se atragantó. Su cuerpo temblaba de rabia y miedo. «No toques a mi hermana», dijo entre dientes. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Carlos colgó, dejando a Isabela sola en la oscuridad, con la respiración entrecortada y el corazón aplastado como en un tornillo de banco. Miró a Sofía, que seguía durmiendo. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo,
y las lágrimas corrían por el rostro de Isabella. Entonces recordó su cita a la mañana siguiente con Vincent Moretti, el jefe mafioso más despiadado de Chicago. Se preguntó si estaba entrando en el infierno o si finalmente había encontrado una forma de salir de él. Isabella no pudo dormir después de esa llamada. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el oscuro callejón que había debajo, donde las sombras se movían como fantasmas de su propia vida. $50,000 en una semana. No había forma de que tuviera esa cantidad de dinero. Nunca ganaría tanto en toda su vida. Su teléfono vibró y vio que había recibido un mensaje del número de Carlos Méndez. Se le heló la sangre al abrirlo. Era una foto de Sofía volviendo a casa del colegio la tarde anterior, acompañada de un mensaje que le dio ganas de gritar. Tu hermana es muy mona, no me obligues a hacer algo que no quiero hacer. Isabella tiró el teléfono sobre la cama y se tapó la boca con ambas manos para evitar gritar. Él estaba vigilando a Sofía. Sabía a dónde iba su hermana cuando volvía a casa y podía hacerle cualquier cosa en cualquier momento. Su cuerpo temblaba, pero entonces miró a Sofía, que dormía plácidamente con una expresión tranquila en el rostro. Sin saber que había monstruos acechando fuera de su mundo, Isabella respiró hondo y se dijo a sí misma que ya había pasado por un infierno. Había perdido a su padre, a su madre, todo. Pero no perdería a Sofía. Aunque le costara la vida, encontraría una manera. Tenía que encontrar una manera. La noche se prolongó interminablemente. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la ventana sucia, Isabella se levantó, con los ojos rojos por el cansancio, pero llenos de determinación. Despertó a Sofía, le preparó un vaso de leche y le recordó que tomara su medicina a tiempo. Luego mintió, diciendo que tenía algo importante que hacer y que tenía que salir temprano. Sofía la miró con los ojos muy abiertos y preocupados y le preguntó si estaba bien, diciendo que parecía muy cansada. Isabella sonrió, la sonrisa que había practicado durante años para ocultar su dolor. Le dijo a su hermana que estaba bien, que solo había trabajado en el turno de noche, y le dijo que se quedara en casa y no le abriera la puerta a nadie. Sofía asintió con la cabeza, sin hacer más preguntas, acostumbrada ya a que su hermana siempre le ocultara cosas. Isabella fue al baño compartido al final del pasillo y se miró en el espejo. Vio a una mujer con el rostro demacrado y profundas ojeras. Sin embargo, en sus ojos marrones aún brillaba una chispa que no se había apagado. Lavó la ropa más presentable que tenía. Una vieja camisa blanca que aún estaba limpia y unos vaqueros descoloridos que estaban gastados, pero no rotos. Se peinó cuidadosamente, tratando de parecer lo más respetable posible. Sabía que, en comparación con la gente de Moretti Holdings, seguiría pareciendo un ratón perdido en un palacio. Metió el último dinero que le quedaba en el bolsillo para el metro, salió del apartamento, cerró la puerta con cuidado y miró atrás por última vez, como si nunca fuera a volver a ver ese lugar. De camino a Moretti Holdings, pensó en Vincent Moretti, el jefe de la mafia que la había mirado con ojos fríos y gélidos la noche anterior, pero que había sonreído cuando ella se marchó. No sabía qué quería de ella, no sabía si la ayudaría o la destruiría, pero había una cosa que tenía clara: prefería enfrentarse al rey del inframundo que al tiburón solitario. Prefería enfrentarse al rey que ser devorada por el tiburón. Al menos un rey tenía reglas. Un tiburón solo conocía la sangre. El edificio de Moretti Holdings se alzaba en el corazón de Chicago como un monumento al poder y al dinero. Isabella echó la cabeza hacia atrás hasta que le dolió el cuello, solo para ver la parte superior del rascacielos de cristal y acero reflejando el sol de la mañana. Respiró hondo y atravesó las puertas giratorias, sintiéndose al instante como una hormiga que se había adentrado en un mundo de gigantes. El amplio vestíbulo brillaba con suelos de mármol tan pulidos que podía ver su reflejo en ellos. Las pinturas de las paredes probablemente valían más que su apartamento. Todos los que se movían a su alrededor llevaban trajes caros y vestidos a medida, con tazas de Starbucks y los últimos modelos de teléfonos inteligentes en la mano. Sentía como sus miradas se deslizaban sobre ella y luego se apartaban como si no existiera. Con su ropa gastada,
Sabía que parecía una mancha en su alfombra perfecta. Se acercó al mostrador de recepción, donde un guardia de seguridad corpulento, con traje negro, la miró con recelo. «Tengo una cita con el señor Vincent Moretti a las 10 dijo, forzando la confianza en su voz mientras su corazón latía con fuerza. El guardia la miró de arriba abajo como si acabara de contar el chiste más gracioso que había oído nunca. «¿Tiene una cita con el señor Moretti?», preguntó con sarcasmo. «¿Y quién es usted exactamente? ¿Isabela Reyes?». El guardia tecleó en su ordenador y luego negó con la cabeza. «Su nombre no aparece en la lista. Por favor, salga antes de que tenga que llamar a seguridad». Isabela estaba a punto de responder cuando una voz familiar habló detrás de ella. «Es la invitada del jefe». Marco Benedetti salió del ascensor. El guardia se puso firme al ver el rostro marcado por cicatrices del mano derecha de Vincent. Miró a Isabela con la misma curiosidad que había mostrado la noche anterior, y luego le indicó con un gesto que lo siguiera. Isabela caminó detrás de él, sintiendo el peso de todas las miradas del vestíbulo presionando su espalda. Los susurros comenzaron a propagarse por el aire. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la acompaña Marco personalmente? Parece que acaba de salir de los barrios bajos. Isabela fingió no oír nada, pero cada susurro le hería el orgullo como una pequeña navaja. Marco la condujo a un ascensor privado que requería una tarjeta especial y pulsó el botón de la última planta. «Has causado impresión al jefe», dijo Marco con voz grave y ronca. «No mucha gente lo consigue». «No intentaba impresionar a nadie», respondió Isabela. «Solo miré los números y dije la verdad». Marco la miró y por primera vez ella vio algo parecido al respeto brillar en los ojos de este asesino. «Por eso precisamente le impresionaste». El ascensor se detuvo en la última planta y las puertas se abrieron. Isabela entró en un mundo completamente diferente. La oficina de Vincent Moretti no se parecía en nada a ninguna oficina que hubiera visto antes. Parecía más bien una fortaleza, con paredes de cristal de suelo a techo con vistas a todo Chicago y suelos y muebles de roble pulido. Estaba segura de que cada objeto costaba más que una vida humana. En medio de todo ese lujo, sentado detrás de un enorme escritorio de nogal, estaba Vincent Moretti. Levantó la vista cuando ella entró y la miró fijamente con sus fríos ojos grises, como si intentara ver a través de su alma. «Llegas puntual», dijo sin emoción. «No suelo hacer perder el tiempo a los demás», respondió Isabela, luchando por mantener la voz firme. Vincent la estudió durante un segundo más, a pesar de que podía matarla con un simple movimiento de cabeza. Entonces, la comisura de sus labios se levantó ligeramente. «Siéntate, Reyes, tenemos muchas cosas que discutir». Se levantó y le indicó que lo siguiera a través de una puerta de cristal hasta la gran sala de conferencias contigua. Cuando se abrió la puerta, vio una sala espaciosa con una larga y reluciente mesa de madera negra, alrededor de la cual estaban sentadas unas 10 personas. Todos vestían trajes caros y vestidos a medida, y se volvieron para mirarla como si fuera una extraña criatura caída de otro planeta. Vincent entró y al instante todos se levantaron por reflejo. La reverencia se reflejaba claramente en todos los rostros. «Siéntense», ordenó, y todos se sentaron a la vez. Isabela permaneció de pie al fondo de la sala, sin saber muy bien qué hacer, hasta que Vincent señaló la silla vacía a su lado, en la cabecera de la mesa. «Siéntate aquí», le dijo. Ella se acercó, sintiendo cómo todas las miradas la seguían, y se sentó en la silla de cuero más suave que había tocado jamás. «Esta es Isabela Reyes», anunció Vincent, con una voz que resonó en la sala como un trueno. «Ella es quien descubrió el fraude que 20 de sus expertos no lograron encontrar». Una mujer sentada frente a Isabela soltó una risa burlona. Gianna Costa tenía unos 30 años y llevaba el pelo castaño cuidadosamente cortado. Vestía un costoso traje rojo y joyas brillantes. Era la jefa de contabilidad de Moretti Holdings y estaba claramente descontenta de ver a Isabela sentada en un lugar de honor junto al jefe. «Con el debido respeto, señor Moretti, pero es una conserje», dijo Gianna con abierto desprecio.
Friega los suelos aquí mismo, en este edificio. La he visto derramar cubos de agua en el pasillo muchas veces. ¿De verdad cree que alguien como ella podría lograr lo que todo nuestro equipo de especialistas no pudo? Vincent no respondió. Simplemente se volvió hacia Isabella y asintió con la cabeza. Explíqueselo, dijo. Isabella miró los rostros que esperaban su explicación. Algunos estaban curiosos, otros escépticos, y Gianna la miraba como si quisiera quemarla viva. Respiró hondo y comenzó. No soy una experta, dijo, manteniendo la voz firme. No tengo un título de Harvard ni de Yale. Solo soy alguien que ha aprendido a reconocer cuando me mienten, porque me han engañado demasiadas veces en mi vida. Se levantó y se dirigió hacia la gran pantalla al fondo de la sala, en la que se mostraban gráficos financieros. Cuando miro estos números no veo nada complicado. Veo una historia, del mismo modo que sigo el rastro de una mancha cuando fregar el suelo. El dinero es como el agua. Fluye en una dirección determinada y si alguien lo desvía, quedarán rastros. Señaló el gráfico. El dinero fluye de forma constante, pero cada mes desaparece una pequeña cantidad cuando sale. No es mucho, solo un pequeño porcentaje, tan pequeño que nadie lo nota. Pero en 3 años suma millones. La cuenta a la que fluye el dinero está muy bien camuflada. Sin embargo, hay una cosa que la gente no puede ocultar. Se volvió hacia ellos, el hábito. La persona que transfiere el dinero siempre lo hace el mismo día del mes, por la misma cantidad y utilizando el mismo código de transacción. Ese es el error del ladrón. Creen que son listos, pero son demasiado perezosos para cambiar su patrón. La sala quedó en silencio. Gianna abrió la boca, luego la cerró de golpe. Su rostro se sonrojó de humillación y enfado. El director financiero, un hombre mayor sentado al final de la mesa, tomó la palabra. Tiene razón. Lo comprobé de nuevo anoche y todo coincide. Se nos pasó por alto durante 3 años porque buscábamos fraudes complejos. Cuando era tan sencillo, ni siquiera nos molestamos en mirar. Vincent observó a Isabella mientras hablaba, sin apartar de ella sus ojos grises ni un solo segundo. Vio cómo se mantenía firme a pesar de temblar por dentro. Vio cómo explicaba todo en un lenguaje que cualquiera podía entender y cómo nunca bajaba la cabeza ante las miradas despectivas. Había conocido a muchas personas inteligentes en su vida, pero era la primera vez que conocía a alguien que era inteligente sin intentar parecerlo. ¿Alguien más tiene alguna opinión?, preguntó Vincent con frialdad. Gianna abrió la boca para hablar, pero cuando cruzó la mirada con Vincent, se calló inmediatamente. Bien, dijo él, entonces podemos continuar. Una vez finalizada la reunión, y cuando todos se habían marchado uno por uno, Vincent le indicó a Isabella que se quedara. Gianna Costa también se quedó, fingiendo organizar unos papeles mientras intentaba claramente escuchar a escondidas. Vincent le lanzó una mirada y ella lo entendió al instante, abandonando la sala a regañadientes. Sin embargo, la mirada que le lanzó a Isabella antes de cerrar la puerta estaba llena de resentimiento. Una vez que se quedaron solos, Vincent se levantó y se acercó a la ventana, contemplando Chicago a sus pies. «Tienes un talento que necesito», dijo sin volverse. «Quiero que trabajes como asesora especial para mí. Asiste a las reuniones, analiza las cifras y dime cuándo alguien miente. Ganarás 10 veces más de lo que ganas fregando suelos, además de tener un seguro médico completo y un nuevo apartamento en una zona más segura». Isabella se quedó allí sentada, con el corazón acelerado. 10 veces esa cantidad sería suficiente para pagar sus deudas, para cubrir la cirugía de Sofía y para escapar del infierno en el que vivía. Sin embargo, algo en la forma en que Vincent habló le impidió asentir de inmediato. La puerta de la sala de conferencias se abrió de repente y Gianna volvió a entrar, claramente habiendo escuchado todo desde fuera. «Señor Moretti, debo objetar», dijo, luchando por mantener la voz tranquila mientras la ira se filtraba en ella. «No tiene título, ni experiencia, ni antecedentes de ningún tipo. Solo es una limpiadora afortunada que se dio cuenta de un error que cualquiera habría visto si hubiera mirado lo suficiente.
Ascenderla a un puesto de asesora sería un insulto para aquellos que han trabajado duro durante años para ganarse su lugar aquí. Vincent se dio la vuelta y miró a Jana de una forma que la silenció al instante. ¿Me estás diciendo quién debe y quién no debe trabajar para mí? Costa. Su voz era gélida. No, señor, solo iba a salir. Jana palideció, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Pero Isabela sabía que acababa de ganarse una enemiga peligrosa. Vincent se volvió hacia Isabela. ¿Cuál es tu respuesta? Isabela lo miró fijamente a los ojos grises. Dijiste que era una orden, no una invitación. No trabajo para gente que me da órdenes. La vida me ha estado dando órdenes durante 27 años. No necesito otro amo. Vincent la miró y por primera vez Isabela vio auténtica sorpresa en los ojos del jefe de la mafia. Estaba acostumbrado a que la gente se sometiera a sus órdenes y nunca le dijera que no. Era la segunda vez en menos de 24 horas que esta mujer le desafiaba. Se quedó en silencio por un momento. Luego la comisura de sus labios se curvó lentamente en una pequeña sonrisa. La segunda sonrisa que Isabela había visto en su rostro, normalmente impasible. Muy bien, dijo, suavizando ligeramente el tono. Entonces esto es una invitación, no una orden. Te invito a trabajar para mí, con el salario y los beneficios que te he mencionado. Puedes rechazarlo y te dejaré marchar sin ninguna consecuencia. Pero creo que deberías considerarlo, porque sé que necesitas el dinero y sé que tu hermana necesita una operación. Isabela se tensó. ¿Sabes lo de Sofía? Sé todo sobre las personas que entran en este edificio, respondió Vincent. Y sé que le debes $50,000 a un hombre llamado Carlos Méndez y que él está amenazando a tu hermana. Isabela sintió cómo la sangre le corría por las venas. No sabía si sentir miedo o alivio porque alguien finalmente supiera su secreto. Pensó en Sofía, sola en casa, y en la respiración dificultosa de su hermana cada noche. La amenaza de Carlos Shark aún resonaba en sus oídos y sabía que no tenía otra opción. Acepto, dijo en voz baja pero firme, pero tengo una condición. Él levantó una ceja. Nadie le había puesto condiciones antes. ¿Qué condición? No me des órdenes. Puedes pedirme cosas, puedes solicitarme cosas, pero no me des órdenes. Soy una asesora, no una esclava. Vincent la estudió durante un segundo más y luego se rió. Fue una risa breve y seca, pero era la primera risa auténtica que Marco, que estaba de guardia fuera de la pared de cristal, había oído de su jefe en 8 años. De acuerdo. Trato hecho, dijo Vincent. Reyes. La primera semana de Isabela en Moretti Holdings le pareció como entrar en un mundo completamente diferente. Era un lugar donde cada mirada ocultaba secretos. Cada sonrisa podía ser una puñalada por la espalda, y cada palabra debía ser cuidadosamente considerada antes de ser pronunciada. Vincent asignó a Marco para que la guiara, y el hombre con cicatrices resultó ser un maestro mucho mejor de lo que ella esperaba. El primer día la llevó a recorrer el edificio y le mostró quiénes eran sus aliados, quiénes sus enemigos, en quién podía confiar y a quién debía evitar. Aquí nadie es tu amigo, a menos que el jefe diga que lo es, dijo Marco con su voz grave y ronca. E incluso entonces, debes dormir con un ojo abierto. Isabela asintió. Habiendo vivido en el sur durante mucho tiempo, sabía que la confianza era un lujo que los pobres no podían permitirse. Le asignaron una pequeña oficina justo al lado de la sala de conferencias principal, lo que le daba acceso a todos los informes financieros de la organización. Llegaba a las 8 todas las mañanas y se marchaba a las 8 todas las tardes. A veces se quedaba hasta más tarde, sumergiéndose en números y gráficos como si fueran rompecabezas que esperaban ser resueltos, y los resolvía bien. En 3 días, había descubierto 2 puntos débiles más en el sistema contable. No se trataba de fraudes como el caso de Anthony Russo, sino de vulnerabilidades que podrían explotarse en el futuro. Redactó informes detallados y se los envió a Vincent. Él leyó cada página con atención, algo que, según Marco, el jefe rara vez hacía con los informes de otras personas. Cada noche, cuando regresaba a casa, Isabel ya contaba sus ganancias y calculaba cuánto tiempo más tardaría en ahorrar para la operación de Sofía. Con su nuevo sueldo,
Podía ahorrar casi 20 veces más que antes. Calculó que en unos 3 meses tendría suficiente para el depósito del hospital. Sofía había notado el cambio en su hermana. Isabela ya no llegaba a casa con los ojos cansados, ni las manos agrietadas y doloridas por los productos químicos de limpieza. Le preguntó qué tipo de trabajo nuevo tenía su hermana. Isabela solo le dijo que la habían ascendido, y Sofía no insistió más porque estaba acostumbrada a que su hermana le ocultara cosas. Mientras Isabela iba encontrando poco a poco su lugar, Gana Costa hervía de ira. Llevaba 6 años trabajando en Moretti Holdings, donde había ascendido de contable junior a jefa de departamento gracias a su esfuerzo y perseverancia, y se creía indispensable para Vincent. Pero ahora, una conserje había aparecido de la nada y se sentaba junto al jefe en todas las reuniones. La escuchaban cada vez que hablaba e incluso se atrevía a poner condiciones al hombre al que toda la ciudad temía. Gianna observaba a Isabela todos los días, tomando nota de cada paso que daba, cada persona con la que hablaba y cada informe que enviaba. Sonreía dulcemente a Isabela en el pasillo, mientras sus ojos eran fríos como el hielo. «Hola Isabela, hoy estás radiante», dijo Gianna al quinto día. «El nuevo trabajo te sienta bien, ¿verdad?» «Gracias», respondió Isabela, reconociendo la falsedad en el tono de Gianna, pero decidiendo no enfrentarse a ella. «Solo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo». «Sí, inténtalo», dijo Gianna, inclinando la cabeza y sonriendo, pero con la mirada fría. «Pero recuerda que no todo el mundo aquí aprecia a los recién llegados que intentan demostrar lo capaces que son». Se alejó antes de que Isabela pudiera responder. Sus tacones altos golpeaban el suelo de mármol como el tic-tac de una bomba de relojería. Isabela observó la figura de Gianna alejándose y supo que, tarde o temprano, esa mujer le causaría problemas. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por los juegos de poder de la oficina. Tenía una hermana que salvar y una deuda que pagar. Tenía una hermana que salvar y una deuda que pagar. Esa noche, mientras Isabela se preparaba para salir de la oficina, recibió un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y sintió que se le helaba la sangre. Era una foto de Sofía sentada en el autobús de vuelta a casa, tomada desde atrás, acompañada de un breve mensaje. «Quedan 5 días, Ray. Espero que estés contando tu dinero». «Quedan 5 días, Ray. Espero que estés contando tu dinero». Carlos Méndez seguía vigilándolos. Hoy era el 6.º día e Isabela había pasado toda la semana trabajando en un informe analítico exhaustivo sobre el flujo de caja de Moretti Holdings durante los últimos 3 años. Era un trabajo en el que había invertido cientos de horas, así como todos los conocimientos que había acumulado a lo largo de años de autoaprendizaje. Guardó el archivo en su ordenador y salió a por una taza de café. Solo 10 minutos, pero cuando regresó, la pantalla mostraba un mensaje que nunca había querido ver. El archivo había desaparecido. Isabela se hundió en su silla, con las manos temblorosas, mientras buscaba en todas las carpetas posibles, en la papelera de reciclaje y en las copias de seguridad, pero no encontró nada. Su informe había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Levantó la vista y cruzó la mirada con Gianna Costa, que estaba al otro extremo del pasillo. La sonrisa de Gianna era fina como una navaja y sus ojos brillaban con maliciosa satisfacción. Gianna no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y desapareció tras la esquina. Pero Isabela sabía exactamente quién había hecho aquello. Se quedó allí sentada un minuto más, luchando contra el impulso de llorar, gritar o perseguir a Gianna y contarle a todo el mundo lo que había hecho. Pero entonces Isabela pensó en Sofía, pensó en el dinero que estaba ahorrando, pensó en cómo, si causaba problemas allí, podría perder ese trabajo, y con él su única esperanza de salvar a su hermana. Respiró hondo, se secó las lágrimas y volvió a empezar. Se quedó allí sentada toda la noche, sin comer ni beber, acompañada solo por el resplandor de la pantalla del ordenador y el ritmo constante de sus dedos tecleando en la habitación vacía. El reloj marcó las 2 de la madrugada, luego las 3, luego las 4. Isabela trabajó como una máquina, recreando cada página del informe de memoria.
Estaba agradecida por la mente que Dios le había dado, una mente que recordaba los números como otros recordaban las letras de las canciones. En la planta superior, en su oficina, Vincent Moretti estaba despierto. Se sentó frente a los monitores de seguridad y observó las imágenes de Isabella inclinada sobre su escritorio, trabajando sola en la oscuridad. Lo había visto todo. Había visto a Gianna entrar en la oficina de Isabella mientras ella iba por café. La había visto pulsar unas teclas y salir con una sonrisa triunfante. También había visto el momento en que Isabella se dio cuenta de que el archivo había desaparecido. Vio cómo le temblaban los hombros. Vio cómo estaba a punto de derrumbarse, pero se recompuso y volvió a empezar. No entendía por qué no había acudido a él, ni por qué había optado por aguantar en silencio en lugar de exigir justicia. Entonces, a las 3:30 de la madrugada, Vincent vio a Isabella dejar de escribir y sacar su teléfono. Miró la pantalla durante un momento y luego marcó un número. Encendió el audio y oyó su voz. Era tan suave y delicada que casi no la reconoció como la de la misma mujer que se había atrevido a desafiarlo en su primer encuentro. ¿Ya estás dormido? Sé que es tarde. Lo siento. Solo quería oír tu voz un momento. ¿Te has tomado la medicina a tiempo hoy? Qué bien. ¿Quieres que te cuente un cuento? Érase una vez una princesita que estaba atrapada en una torre alta. Estaba enferma y nadie pensaba que se recuperaría. Pero tenía una hermana. Esa hermana viajó por todo el mundo para encontrar una forma de salvarla. Tuvo que trabajar muy duro, tuvo que enfrentarse a dragones malvados y brujas astutas, pero nunca se rindió porque quería a su hermana pequeña más que a nada en el mundo. Mientras tanto, Vincent permanecía inmóvil en la oscuridad, escuchando a Isabella contarle un cuento de hadas a su hermana por teléfono, y un sentimiento que había enterrado hacía mucho tiempo comenzó a agitarse en su pecho. No sabía qué era. Lo único que sabía era que esa mujer le hacía sentir cosas que no quería sentir. No sabía por qué se había levantado y había entrado en el ascensor a las 4 de la madrugada. Se dijo a sí mismo que solo iba a comprobar el trabajo, que era el deber de un buen jefe preocuparse por los empleados que trabajaban hasta tarde, y que eso era perfectamente normal y nada especial. Pero cuando se detuvo ante la máquina de café de la sala de personal y sirvió 2 tazas en lugar de una, supo que estaba mintiendo. Entró en la oficina de Isabella sin llamar, sobresaltándola cuando ella levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño y el resplandor de la pantalla del ordenador. Señor Moretti, dijo ella con la voz ronca por la falta de uso, ¿qué necesita? Vincent no respondió. Simplemente dejó el café sobre la mesa frente a ella, sacó una silla y se sentó frente a ella. Ha trabajado toda la noche, dijo. No es una pregunta, sino una afirmación. Tenía algunas cosas urgentes que terminar, respondió Isabella, bajando la mirada hacia el café y luego levantándola para encontrarse con la de él, sorprendida. ¿Me has traído café? ¿Para qué creías que había venido? ¿Para matarte? Preguntó Vincent, y algo parecido a un fugaz atisbo de humor pasó por sus fríos ojos grises. En realidad no lo descartaba, respondió Isabella, dando un sorbo al café. Pero si tuvieras pensado matarme, probablemente no habrías malgastado dinero en café. ¿Está bueno? Preguntó Vincent mirándola, con una leve sonrisa en los labios. Era la primera vez que se sentaban juntos sin hablar de números o comerciantes, y el silencio entre ellos era más ligero de lo que Isabella había esperado. Sabía que él había visto las cámaras. Había visto a Gianna borrar su archivo y trabajar toda la noche para rehacerlo, pero ninguno de los dos lo mencionó. ¿Por qué no duermes? Preguntó Vincent. ¿Por qué no duermes tú? Le respondió Isabella. Él se quedó en silencio un momento antes de responder con voz baja y distante. No puedo dormir. Hace mucho tiempo que no duermo una noche completa. Isabella lo miró y, por primera vez, vio algo diferente en sus ojos grises. No era frialdad ni amenaza, sino agotamiento, soledad y tal vez dolor. ¿Sabes que asustas a la gente? Le preguntó de repente. Vincent la miró, sin cambiar de expresión. Esa es la cuestión. Es triste, dijo Isabella con delicadeza. El miedo es muy solitario. ¿Alguna vez tienes a alguien con quien hablar de verdad, sin que sea sobre trabajo,
negocios o enemigos a los que hay que eliminar? ¿Solo hablar como dos seres humanos normales? Vincent se quedó en silencio. Nadie le había preguntado eso antes. Nadie se había atrevido a preguntárselo antes. Todos le temían demasiado como para imaginar que pudiera sentirse solo o necesitar a alguien que le escuchara, o que quisiera que le trataran como a un ser humano en lugar de como a un monstruo. Tengo a Marco, respondió finalmente. Marco es tu subordinado, dijo Isabela. Es leal, pero la lealtad no es conexión. Puedes contarle lo que te da miedo. Puedes contarle tus pesadillas. Puedes llorar delante de él. Vincent la miró fijamente y por primera vez en mucho tiempo se sintió expuesto. Esta mujer de ojos marrones cansados y ropa arrugada por trabajar toda la noche había logrado, de alguna manera, ver a través de todos los muros que él había construido a lo largo de sus 36 años de vida. ¿Crees que me entiendes?, preguntó, tratando de mantener la voz fría, aunque ya no era tan aguda. No te entiendo. Isabela negó con la cabeza. Pero te veo, y veo a un hombre que está muy, muy cansado de tener que ser fuerte solo. Vincent no dijo nada, simplemente se quedó allí sentado, mirando a la mujer que tenía delante. Por primera vez en su vida, no sabía cómo reaccionar. Se había enfrentado a los criminales más peligrosos. Había atravesado batallas sangrientas y había matado sin que sus manos temblaran jamás. Sin embargo, allí, en la tenue luz de la oficina a las 4 de la madrugada, sentado frente a una mujer cuya sinceridad era palpable, se sentía más vulnerable que nunca. ¿Está bueno el café?, preguntó, cambiando deliberadamente de tema. Isabella sonrió y esa sonrisa fue como un rayo de sol que atravesaba la oscuridad. Está muy bueno. Gracias. ¿Y el señor Moretti qué? Si alguna vez quiere hablar a las 4 de la madrugada, venga aquí. Yo me quedo despierta hasta tarde. Vincent se levantó y le dio la espalda para que ella no pudiera ver cómo se le suavizaba la expresión. Váyase a dormir, Reyes. El informe puede esperar. No, no puede, pero gracias por preocuparse. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo un segundo antes de salir. Isabela dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez, no dejes que nadie te doblegue, dijo Vincent. Luego desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Isabela sentada sola con una taza de café frío y el corazón acelerado. 2 días después de esa noche, Isabela recibió una llamada de María, la encargada del turno de noche de limpieza en Moretti Holdings, donde Isabela trabajaba como limpiadora. María le dijo que un hombre alto con dientes de oro y una sonrisa de tiburón había venido a preguntar por ella. Le preguntó dónde trabajaba y vivía Isabela ahora y si alguien la protegía. María le dijo que no le había dicho nada porque no sabía nada. Sin embargo, su voz temblaba al describir la forma en que él la miró, como si pudiera hacerle cualquier cosa y nadie se atreviera a detenerlo. Isabela estaba sentada en su oficina con el teléfono pegado a la oreja, pero ya no podía oír las palabras de María. El tiburón había ido al lugar donde ella solía trabajar. Estaba apretando el cerco. Era solo cuestión de tiempo que descubriera dónde estaba. Antes de que pudiera encontrarla, colgó y trató de calmarse. Le temblaban tanto las manos que tuvo que esconderlas debajo del escritorio. No sabía que Marco estaba justo al otro lado de la puerta y lo había oído todo. Esa noche, Marco llamó a la puerta de la oficina de Vincent y entró con expresión grave. Jefe, tengo información sobre la señorita Reyes. Vincent levantó la vista de sus papeles y lo miró con severidad. Habla. Carlos Méndez, también conocido como Tiburón, es un prestamista solitario que opera en la zona sur. La señorita Reyes le debe $50,000. Es un préstamo de hace 3 años, cuando su madre estaba gravemente enferma. El tipo de interés es abusivo. El principal y los intereses ya se han duplicado. Ha estado amenazándola a ella y a su hermana, siguiéndolas durante semanas. Y ahora ha empezado a hacer preguntas en los lugares donde ella solía trabajar. Vincent no dijo nada, pero el ambiente de la habitación se volvió tan frío de repente que incluso Marco, un asesino a sangre fría, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Reconoció la mirada en el rostro de su jefe.
la misma mirada que Vincent tenía justo antes de dar una orden que le costaría la vida a alguien. Se atrevió a tocar a alguien que me pertenece, dijo Vincent con una voz baja y peligrosa, como el gruñido de una bestia salvaje. Marco asintió, esperando la orden. Encárgate de él limpiamente y asegúrate de que nadie descubra dónde está. ¿Entendido? Marco se dio la vuelta para marcharse, pero Vincent lo detuvo. Ella no tiene por qué saberlo, dijo. Marco volvió a asentir y desapareció por la puerta. 2 días después, Isabella se despertó y comprobó que no había ningún mensaje amenazador en su teléfono. Esperó todo el día, pero Carlos Shark no la llamó ni le envió ningún mensaje, ni apareció por ningún sitio. Le preguntó a María, quien le dijo que el hombre no había vuelto. Preguntó a sus conocidos del sur y le dijeron que Shark había desaparecido. Su oficina de préstamos estaba cerrada. Nadie sabía dónde había ido y nadie se atrevía a preguntar. Isabela se sentó en su pequeño apartamento, observando a Sofía dormir. Sintió que un gran peso se le quitaba de encima. No era tonta. Sabía que Shark no había desaparecido sin más. En este mundo, sabía que los hombres como Shark solo desaparecían cuando alguien más fuerte quería que se fueran. Solo conocía a un hombre con ese tipo de poder. Vincent Moretti. No sabía qué le había hecho a Shark, y no quería saberlo. Lo único que sabía era que por primera vez en 3 años podía respirar sin sentirse asfixiada. Podía mirar a Sofía sin temer que alguien se la llevara. A la mañana siguiente, cuando Isabella llegó a la oficina, se cruzó con Vincent en el pasillo. Él le saludó con la cabeza, como siempre. No dijo nada más. No mencionó a Shark. No esperó a que le diera las gracias. Sin embargo, al pasar junto a él, Isabella le dijo en voz baja, lo suficientemente alta como para que él la oyera. Gracias. Gracias. Vincent se detuvo un segundo, sin dejar de darle la espalda. No sé por qué me da las gracias, respondió, y luego siguió su camino, como si nada hubiera pasado. Isabella lo vio alejarse y por primera vez se preguntó si el jefe mafioso más despiadado de Chicago tendría corazón después de todo. Después de esa noche, todo comenzó a cambiar de una forma que ni Vincent ni Isabella habían previsto. Empezó con cenas tardías, cuando ambos trabajaban hasta tarde, y Vincent pedía comida a su oficina para los dos, alegando que no le gustaba comer solo y que ella necesitaba comer algo más que café y barritas proteicas. Isabella sabía que era una excusa, pero no se negaba, porque sinceramente tampoco quería hacerlo. Se sentaban en la oficina de Vincent, con vistas a las brillantes luces de Chicago, comiendo platos italianos del restaurante más caro de la ciudad, un lugar por el que Isabella solo se había atrevido a pasar sin entrar nunca. Hablaban no de trabajo, ni de números, ni de comerciantes, sino de la vida, del pasado y de las cicatrices que llevaban consigo. Una noche, cuando la botella de vino estaba medio vacía y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas bajo sus pies, Vincent empezó a hablar de su padre. Le dispararon delante de mí, dijo con voz baja y distante, como si estuviera contemplando un recuerdo lejano. Tenía 28 años y estaba cenando con él en nuestro restaurante familiar. Alguien entró y le disparó 3 veces en el pecho. Murió en mis brazos, empapando mi ropa con su sangre. Lo último que dijo fue, debes ser fuerte, debes cargar con todo. Isabella se quedó sentada en silencio, sin decir nada. Simplemente escuchaba, porque sabía que a veces las personas necesitan a alguien que las escuche, no necesariamente que las consuele. Nunca quise heredar este imperio, continuó Vincent, con la mirada fija en algún lugar lejano. Quería estudiar arquitectura, diseñar edificios bonitos, llevar una vida normal. Pero cuando murió mi padre, no tuve otra opción. Si yo no hubiera tomado el poder, lo habrían hecho otros y habrían destruido todo lo que mi padre había construido. Habrían matado a los leales a mi familia. Así que me convertí en lo que odiaba. Me convertí en un jefe de la mafia, un asesino, un monstruo al que toda la ciudad teme. Pero Isabella no veía a un despiadado capo, sino a un hombre de 28 años que había enterrado sus sueños para asumir una responsabilidad que nunca había deseado. Lo entiendo,
dijo en voz baja. Yo también tenía sueños. Quería ser analista financiera y trabajar en Wall Street para demostrar que una chica del South Side podía triunfar. Era la mejor estudiante de mi clase y gané una beca para la universidad. Pensé que la vida por fin me sonreía. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia la copa de vino que tenía en la mano. Entonces mi madre enfermó de cáncer. Terminal. El médico dijo que solo le quedaban unos meses, pero que con tratamiento podría ganar un poco más de tiempo. Así que dejé la universidad, vendí todo lo que pude y pedí dinero prestado a Carlos Shark para darle más tiempo a mi madre. Aún así, murió, pero al menos pude pasar un año más con ella. Pero, ¿cuál fue el precio? Preguntó Vincent, con voz más suave. Lo perdí todo. Isabela sonrió con tristeza. Mi beca, mi futuro, mis sueños. Pero no me arrepiento. Si tuviera que volver a elegir, haría lo mismo, porque mi madre merecía el sacrificio. Se quedaron sentados en silencio y, en ese momento, ya no eran un jefe de la mafia y una antigua conserje. Eran simplemente dos almas heridas que se habían encontrado en la oscuridad. Dos personas que habían perdido demasiado, pero que seguían intentando seguir adelante. Vincent miró a Isabella y se dio cuenta de que ella era la primera persona a la que le había contado su sueño de convertirse en arquitecto. Era la primera persona a la que había admitido que nunca había querido convertirse en lo que se había convertido. Ella no le tenía miedo, no le adulaba, no quería nada de él excepto sinceridad. Eso le hizo sentir algo que había olvidado hacía mucho tiempo, la sensación de ser él mismo. Fuera de la oficina, Marco montaba guardia como todas las noches. Sin embargo, notó cambios que los demás no podían ver. Su jefe, el hombre al que había servido durante 8 años, estaba cambiando. Vincent sonreía más, aunque solo fueran pequeñas sonrisas. Hablaba más, aunque solo fuera con una persona. Y Vincent miraba a Isabella con una mirada que Marco nunca le había visto dirigir a nadie antes. Era la mirada de un hombre que se enamora sin darse cuenta. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Justo cuando Isabella había conseguido dormirse tras un largo día de trabajo, oyó el débil susurro de Sofía al otro lado del teléfono. Hermana, me duele tanto el pecho que no puedo respirar. Luego se oyó el ruido del teléfono al caer al suelo. Isabela no recordaba cómo había salido corriendo del apartamento. No recordaba haber llamado a una ambulancia. Lo único que recordaba era haber irrumpido en la habitación y haber visto a Sofía tirada en el suelo. Sus labios se estaban poniendo azules y tenía los ojos bien cerrados. Su pecho subía y bajaba con jadeos desesperados y superficiales, como un pajarito que intenta volar con las alas rotas. Llegó la ambulancia. Subieron a Sofía a una camilla y la llevaron rápidamente al hospital del condado, el único lugar que cubría su seguro. Isabela se sentó en la parte trasera, sosteniendo la mano helada de su hermana y repitiendo como una plegaria. Te pondrás bien, estoy aquí, no te dejaré ir a ningún sitio. En el hospital, el médico dijo que Sofía necesitaba una operación de corazón de urgencia, pero por desgracia, el hospital no disponía del equipo necesario. Por lo tanto, tendrían que trasladarla al Northwestern Memorial, que era el mejor centro cardíaco de la ciudad. Entonces le preguntaron por el dinero. Le dijeron que el coste estimado de la cirugía, los cuidados intensivos, la medicación y los cuidados postoperatorios sería de más de $200,000 y que necesitaban un depósito de al menos $50,000 por adelantado. Isabela se quedó allí, mirando el rostro pálido del médico, y sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había conseguido ahorrar casi $20,000 tras semanas de trabajo, pero eso no era ni de lejos suficiente, ni siquiera se acercaba a lo que se necesitaba para salvar la vida de su hermana. Les suplicó que le dieran tiempo, les rogó que procedieran con la cirugía y les dijo que encontraría la manera de pagar más tarde. Pero ellos negaron con la cabeza con pesar, diciendo que las reglas eran las reglas y que no podían hacer otra cosa. Isabela se derrumbó en una silla del pasillo del hospital, con la cabeza gacha y los hombros temblando. Por primera vez en muchos años, lloró. Había llorado sola cuando murió su padre.
También había llorado sola cuando falleció su madre. Había tragado sus lágrimas durante años mientras soportaba una vida brutal, pero ahora ya no podía contenerlas más. Las lágrimas le corrían por las mejillas y caían sobre el frío suelo de baldosas. Se sentía más pequeña y más indefensa que nunca. Entonces oyó el familiar sonido de unos zapatos de cuero sobre el suelo. Cuando levantó la vista, vio a Vincent delante de ella. Llevaba un abrigo negro y tenía el pelo ligeramente revuelto, como si acabara de levantarse de la cama. Aquellos ojos grises ya no eran fríos, sino que estaban llenos de algo que Isabela no se atrevía a nombrar. Marco me lo ha contado, dijo en voz baja. No te preocupes por el dinero. Vincent se volvió para hablar con el médico, e Isabela no pudo oír lo que decían. Solo vio cómo la expresión del médico pasaba de la reticencia al respeto, y cómo éste asentía repetidamente y empezaba a hacer llamadas a todas partes. En menos de una hora, un helicóptero médico aterrizó en la azotea del hospital y llevó a Sofía al Northwestern Memorial, donde la esperaba un equipo de los mejores cirujanos cardíacos de la ciudad. Isabela acompañó a su hermana en el helicóptero sin soltar la mano de Sofía. Mientras miraba cómo Chicago se alejaba bajo ellos, vio a Vincent de pie, solo, en la azotea del hospital, mirándola hasta que ya no pudo verlo. Cuando llevaron a Sofía a la sala de preoperatorio del Northwestern Memorial, Isabela se dejó caer en una silla de la sala de espera. Ya no pudo contenerse más. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Lloraba por miedo, agotamiento y gratitud. Todas las emociones que había reprimido durante tantos años finalmente la abrumaron. Cuando una mano se posó en su hombro, levantó la vista y vio a Vincent sentado a su lado, sin decir nada, simplemente allí, como una roca sólida en la que podía apoyarse. Por primera vez en su vida, Isabela permitió que alguien viera su debilidad. Y por primera vez, no se sintió avergonzada por ello. La operación duró 6 horas, y Vincent no salió de la sala de espera ni un minuto durante esas 6 horas. Marco montaba guardia afuera mientras Vincent se sentaba junto a Isabela, sin decir nada, su presencia una promesa silenciosa de que ella no pasaría sola la larga noche. Isabela permaneció inmóvil, con la mirada fija en las puertas del quirófano y las manos tan apretadas que se le pusieron blancos los nudillos. De vez en cuando, su cuerpo temblaba, y cada vez que eso ocurría, Vincent se acercaba un poco más, como si el calor de su presencia pudiera alejar el miedo. A las 2 de la madrugada, Vincent se levantó, desapareció un rato y luego regresó con una bolsa de comida y una taza de café caliente. «Tienes que comer algo», le dijo, colocándole la comida en las manos. Isabela negó con la cabeza y susurró que no podía tragar. Vincent no dijo nada. En lugar de eso, simplemente abrió la bolsa, sacó un sándwich y se lo llevó suavemente a los labios. «Come», le dijo en voz baja. «Tu hermana necesitará que estés fuerte cuando se despierte». Isabela lo miró. Quizás estaba demasiado agotada para negarse. Quizás ya no tenía fuerzas para negarse. Cogió el sándwich y le dio un pequeño mordisco. Le sabía a papel en la boca, pero tragó de todos modos, porque él se lo había pedido, porque él estaba allí y porque no quería que se marchara. A las 4 de la madrugada, el médico salió con el rostro cansado, pero con una sonrisa de alivio. La operación había sido un éxito. Sofía estaba fuera de peligro. Necesitaría descansar y estar en observación durante unos días, pero el pronóstico era muy bueno. Isabela se puso de pie, con las piernas temblorosas, como si fueran a fallarle. No pudo evitar abrazar al médico y darle las gracias repetidamente, como si ella misma acabara de ser salvada. Cuando se dio la vuelta, Vincent estaba allí de pie. Abrumada por la emoción, también lo abrazó. Él se quedó rígido por un momento, aparentemente poco acostumbrado a que lo abrazaran. Luego levantó lentamente los brazos y los rodeó con delicadeza y cuidado alrededor de su espalda. Se quedaron así durante unos segundos, sin decir nada. Entonces Isabela se apartó, sonrojándose al darse cuenta de lo que había hecho. «Lo siento», balbuceó. «Es que…», tartamudeó. «No pasa nada», dijo Vincent, con una voz más suave que nunca. Sofía había sido trasladada a la sala de recuperación
e Isabela se sentó junto a la cama de su hermana, sosteniendo su pequeña mano, que todavía tenía tubos y cables. Vincent acercó una silla y se sentó a su lado. A medida que la noche daba paso a la mañana, Isabela no se dio cuenta de lo agotada que estaba. Su cabeza comenzó a inclinarse hacia un lado. Sin saber cuándo había sucedido, se quedó dormida apoyada en el hombro de Vincent. Él se quedó completamente quieto, sin atreverse a moverse. Miró su cabello oscuro recostado contra él. Respiró el débil aroma de un champú barato y sintió que algo dentro de su pecho se derretía lentamente. No recordaba la última vez que alguien había confiado en él lo suficiente como para dormir a su lado. No recordaba la última vez que había querido proteger tanto a alguien. La primera luz del amanecer se coló por las cortinas y Sofía abrió lentamente los ojos en la cama del hospital. Parpadeó varias veces, luchando por enfocar la vista. Entonces vio a su hermana dormida recostada sobre el hombro de un desconocido. Era un hombre alto con rostro severo, pero miraba a su hermana con la expresión más tierna que jamás había visto. ¿Quién eres?, preguntó Sofía con voz ronca por haberse despertado después de la operación. Vincent miró a la chica y por alguna razón sintió la necesidad de decir la verdad. Soy alguien que no dejará que te pase nada a ti ni a tu hermana. Sofía lo observó durante un momento y luego sonrió. Una sonrisa débil, pero sincera. Gracias por quedarte con mi hermana. Siempre ha estado sola. Vincent no dijo nada. Solo asintió ligeramente con la cabeza. Cuando Isabela se despertó unos minutos más tarde, encontró a su hermana y al jefe de la mafia mirándose como si acabaran de hacer un acuerdo secreto del que ella no sabía nada, compartiendo un extraño entendimiento. Sofía se recuperó más rápido de lo esperado. Una semana después de la operación, ya podía sentarse en la cama y reír con su hermana como si nada hubiera pasado. Isabela regresó a Moretti Holdings con el corazón más ligero de lo que lo había tenido en años. No podía negar que, cada vez que veía a Vincent, su corazón latía un poco más rápido. Intentaba no pensar en aquella noche en el hospital, en cómo se había quedado dormida sobre su hombro y en el breve abrazo cuya calidez aún podía sentir. Sin embargo, todo cambió el viernes por la tarde, cuando Isabela estaba sentada en su oficina y oyó el sonido seco de unos tacones altos sobre el suelo de mármol del pasillo. El sonido seguro y rítmico de una mujer que sabía exactamente quién era y lo que quería. Al levantar la vista a través de la pared de cristal, Isabela vio a una mujer alta y esbelta, con el pelo rubio miel, que llevaba un costoso vestido rojo que dejaba al descubierto sus hombros desnudos, caminando hacia la oficina de Vincent. Era hermosa, de una forma fría e impecable, como una estatua esculpida, con ojos azules helados y una sonrisa de satisfacción que sugería que estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Isabela no sabía quién era, pero sabía que no era una mujer corriente. Marco, que siempre montaba guardia fuera de la oficina de Vincent, con una expresión tallada en piedra, le abrió la puerta sin hacerle ninguna pregunta. Unos minutos más tarde, Gianna Costa pasó por delante de la oficina de Isabela y, como si quisiera asegurarse de que ella la oyera, le dijo emocionada a una compañera: Natasha Bulov está aquí, la hija del jefe de la mafia rusa más poderoso de Nueva York. Ella y el señor Moretti están prometidos desde niños, un matrimonio político para unir a las dos familias. He oído que se casarán dentro de unos meses. Isabela sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Compromiso. Las palabras giraron en su mente como una tormenta y no entendía por qué le dolía tanto el pecho. No tenía derecho a sentir dolor. Al fin y al cabo, solo era su asesora, una antigua conserje a la que le habían dado una oportunidad, una don nadie. Pero cuando miró a través del cristal y vio a Natasha sentada en la antigua silla de Isabela, hablando con Vincent con íntima familiaridad y tocándole la mano como si fuera la dueña del lugar, sintió que le partían el corazón. Se levantó y salió. Necesitaba aire. Necesitaba escapar antes de hacer alguna tontería, como llorar. Se dirigió a la escalera, empujó la puerta y entró en el silencioso espacio. Se recostó contra la pared y respiró hondo. Lo amaba. Este hecho la golpeó como un rayo.
era claro e innegable. Se había enamorado de Vincent Moretti, el despiadado jefe de la mafia de Chicago, el hombre que había salvado a su hermana, el hombre que había permanecido a su lado durante la larga noche en el hospital, el hombre que le había traído café a las 4 de la mañana y la había escuchado hablar de sueños muertos hacía mucho tiempo, y él estaba a punto de casarse con otra persona. Isabela se quedó en la escalera, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Luego se secó los ojos y se dijo a sí misma que mantendría la distancia. Sería profesional. No permitiría que esas emociones tontas pusieran en peligro su trabajo o el futuro de Sofía. A partir de ese día, Isabela cambió. Ya no se quedaba a cenar con Vincent, ni le hablaba de nada que no estuviera relacionado con el trabajo, ni le miraba a los ojos más de un segundo. Levantó un muro invisible entre ellos. Vincent también lo notó. No entendía por qué de repente se había vuelto distante, por qué ya no le sonreía ni se quedaba después del trabajo, y por qué rechazaba todas sus invitaciones para hacerlo. Estaba destrozado. Natasha era un sentido del deber, una obligación, una alianza forjada entre familias cuando él aún era un niño. Este matrimonio fortalecería y aseguraría el imperio Moretti. Sin embargo, cada vez que Natasha lo tocaba, él no sentía nada. Y cada vez que Isabela se cruzaba con él en el pasillo, desviando deliberadamente la mirada, él sentía como si estuviera perdiendo algo vital. Marco fue el primero en expresar lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. La amas, le dijo a Vincent una noche. Y ella también te ama, pero se está alejando por culpa de Natasha. Vincent no respondió. Simplemente se quedó junto a la ventana, contemplando la oscura ciudad de Chicago, y se preguntó cuándo se había vuelto tan complicada su vida. Mientras Vincent se debatía entre el deber y los sentimientos, una oscura conspiración se estaba gestando bajo su propio techo. Gianna Costa, que llevaba semanas resentida desde la llegada de Isabela y la pérdida del puesto que creía merecer, había encontrado un aliado inesperado. Luca Moretti, el hermano menor de Vincent, que había sido expulsado de la familia 3 años antes por traicionarlos y vender información a sus enemigos. Odiaba a Vincent, odiaba la enorme sombra que su hermano siempre había proyectado sobre su vida, y odiaba el hecho de que su padre quisiera más a Vincent y le dejara todo a él en lugar de repartirlo entre los dos. Llevaba 3 años escondido en México, esperando la oportunidad de volver y reclamar lo que creía que le pertenecía por derecho. Ahora, esa oportunidad había llegado en forma de una llamada telefónica de una mujer cuya voz estaba cargada de amargura. Jana le dio a Luca todo lo que necesitaba saber: la agenda de Vincent, las debilidades del sistema de seguridad y una lista de los que eran leales y los que podían ser comprados. Y lo más importante, le dio información sobre una mujer llamada Isabela Reyes que, según Jana, había hecho que Vincent perdiera la concentración y se debilitara. Luca escuchó con una sonrisa cruel en los labios, sabiendo exactamente qué hacer. En una tarde normal de martes, Isabela salió de la oficina a las 6, como hacía todos los días. Evitaba deliberadamente quedarse hasta tarde para no tener que enfrentarse a Vincent y a las emociones que ya no podía controlar. Entró en el aparcamiento subterráneo, donde la esperaba el viejo coche que Vincent le había comprado discretamente con el pretexto de que necesitaba un medio de transporte más seguro. Acababa de abrir la puerta del coche cuando una mano le tapó la boca con fuerza por detrás. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte olor químico inundó sus sentidos y el mundo se oscureció. Cuando despertó, Isabela se encontró sentada en una silla de madera en una habitación húmeda. Tenía las manos atadas con fuerza a la espalda, las piernas atadas a la silla y la cabeza le latía como si se le fuera a partir en dos. Cuando forzó la vista para enfocar, vio a un hombre de pie frente a ella. Se parecía tanto a Vincent que le cortó la respiración. Los mismos ojos grises, la misma mandíbula afilada. Pero había algo diferente en su mirada. Una crueldad y una locura que nunca había visto antes en los ojos de Vincent. «Hola, Isabela», dijo con una voz dulce como la miel, pero fría como el hielo. «Soy Luca, el hermano del hombre del que estás enamorada».
Isabella no dijo nada, simplemente lo miró a los ojos, tratando de parecer tranquila, mientras el terror la sacudía por dentro. Necesito saber algunas cosas, continuó Luca, rodeándola como un depredador. Los códigos de autorización de las cuentas offshore de Moretti, la agenda detallada de Vincent para esta semana y la ubicación de la caja fuerte secreta que dejó mi padre. No sé esas cosas, dijo Isabella, con voz firme, para su propia sorpresa. Te equivocas, se rió Luca, y el sonido le heló la sangre en las venas. Eres la asesora especial de mi hermano. Tienes acceso a todo. No me subestimes. Asintió con la cabeza a un hombre que estaba de pie en un rincón, quien se adelantó con una barra de hierro en la mano. El primer golpe en el estómago hizo que Isabella se doblara por la mitad. El aire salió de sus pulmones y ella jadeó y tosió. El segundo golpe le dio en las costillas y oyó un crujido que rezó porque no fuera el de sus huesos rompiéndose. El tercer golpe le dio en la cara y la sangre comenzó a brotar de la comisura de sus labios. Ella permaneció en silencio. «¡La contraseña!», gritó Luca, perdiendo la compostura. «¡Estás muda! ¡Dilo!». Isabella escupió sangre en el suelo. Levantó la cabeza y lo miró con los ojos hinchados y desafiantes. «Mátame», dijo entre dientes. «No lo traicionaré». Luca la miró fijamente y en ese momento vio algo que no esperaba. Esta chica pequeña e indefensa estaba soportando golpes que habrían quebrado a muchos hombres, pero aún así no hablaba. Por Vincent y por el amor que sentía por el hombre que era su enemigo acérrimo, Luca estaba más enfadado que nunca. «Continuad», ordenó. «Golpeadla hasta que hable o hasta que muera. No me importa cuál de las dos cosas ocurra primero». Isabella cerró los ojos cuando le asestaron el siguiente golpe. En la oscuridad del dolor, pensó en Sofía, pensó en su madre y en la rara sonrisa de Vincent. Si tenía que morir allí, al menos moriría sin traicionar al hombre que amaba. Vincent sabía que algo iba mal. Cuando Isabella no contestó al teléfono por quinta vez, él siempre descolgaba. Incluso cuando ella intentaba mantener la distancia con él, ella contestaba porque era trabajo. Llamó a Marco. En 10 minutos había revisado las cámaras de seguridad del aparcamiento y descubrió la imagen que heló la sangre a Vincent. Dos hombres enmascarados arrastraban a Isabella a una furgoneta negra, tras lo cual desapareció. Vincent se quedó de pie en su oficina, mirando fijamente la pantalla de seguridad. Marco vio algo que nunca había visto en sus 8 años al servicio de Vincent. Miedo. Vincent Moretti, un hombre que había matado sin dudarlo y se había enfrentado a los enemigos más peligrosos sin pestañear, estaba temblando. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos, y sus ojos grises ardían con un fuego que Marco sabía que conduciría a la muerte. «Encuéntrala», dijo Vincent, con la voz temblorosa mientras luchaba por contener su ira. «Ponga todo Chicago patas arriba si es necesario. Quiero saber dónde está en menos de 1 hora». Marco asintió y desapareció, dejando a Vincent solo en la oscura oficina. Se quedó de pie, con ambas manos apoyadas en el escritorio y la cabeza gacha. Por primera vez en su vida, rezó. No sabía a quién le estaba rezando. Había abandonado su fe el día en que murió su padre, pero ahora estaba dispuesto a suplicar a cualquiera que pudiera escucharle, siempre y cuando Isabella siguiera viva. La puerta de la oficina se abrió y Natasha entró. Su rostro estaba tan frío como siempre, pero había un destello de curiosidad en sus gélidos ojos azules. «He oído que han secuestrado a tu conserje», dijo con total indiferencia. «¿Por qué estás tan nervioso? Solo es una empleada». Vincent levantó la cabeza y miró a Natasha. En ese momento, dejó de fingir. «No es solo una empleada», dijo con voz fría como el acero. «Es la mujer que amo». Natasha se quedó allí, como si le hubieran dado una bofetada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero Vincent no tenía tiempo para explicaciones ni disculpas. Pasó junto a ella como si no existiera y salió al exterior, donde Marco le esperaba con la información que necesitaba. «Luca», dijo Marco con voz cargada de furia, «tu hermano ha vuelto. La tiene retenida en un viejo almacén a las afueras de la ciudad.
Tenemos a un hombre dentro que nos ha avisado. Vincent no dijo nada. Simplemente se subió al coche y les ordenó que condujeran allí inmediatamente. 20 minutos más tarde, se encontraba ante las puertas de hierro del almacén. Rodeado por 20 hombres armados de la familia Moretti, no esperó a recibir la señal. Abrió las puertas de una patada y entró como una exhalación. Se produjo un tiroteo. Los guardias de Luca cayeron uno tras otro mientras Vincent avanzaba como un demonio imparable salido del infierno. Encontró a Isabela en una habitación al final del pasillo. Cuando la vio, se le partió el corazón. Estaba sentada en una silla con las manos y los pies atados, la cara hinchada y ensangrentada. Sin embargo, sus ojos marrones seguían abiertos, mirándolo como si se sintiera aliviada. «Me has encontrado», susurró con voz ronca. Vincent corrió a su lado, con las manos temblorosas mientras la desataba. Quería decirle tantas cosas, pero no le salían las palabras. Entonces, una voz sonó detrás de ellos. «¡Qué conmovedor, hermano mayor!». Luca estaba en la puerta, apuntando con una pistola directamente a Vincent. No dijo ni una palabra. «Sabes que por mucho que la golpearan, nunca te traicionaría. Tengo que admitir que has encontrado una buena mujer. Lástima que ambos vayan a morir aquí». Vincent se puso de pie y se colocó frente a Isabela como un escudo. «Has sido demasiado lejos, Luca», dijo con voz baja y triste. «Somos hermanos». Luca se rió, y su risa loca resonó en la habitación. «Padre nunca me vio como su hijo. Tú nunca me viste como tu hermano. Siempre fui tu sombra, siempre detrás de ti y siempre olvidado. Ahora recuperaré todo lo que me pertenece». Levantó la pistola y apretó el gatillo, pero fue una fracción de segundo demasiado lento. Vincent desenfundó y disparó, y la bala atravesó el pecho de Luca antes de que pudiera apretar el gatillo. Luca se derrumbó, con sus ojos grises, idénticos a los de Vincent, muy abiertos por la sorpresa, mientras miraba a su hermano por última vez antes de que la luz se apagara en ellos. Vincent se quedó mirando el cuerpo de su hermano y no sintió triunfo, solo vacío y dolor. Luego se volvió y levantó suavemente a Isabela en sus brazos, abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo. «Ahora estoy aquí», le susurró al oído, con la voz quebrada. «Lo siento. Siento haber dejado que te hicieran daño. No volveré a permitir que esto suceda». Isabela no dijo nada. Simplemente enterró la cara en su pecho. Por primera vez se permitió ser protegida, amada y mantenida a salvo en los brazos del hombre del que había estado tratando de huir durante tanto tiempo. Isabela se despertó en una habitación desconocida, con una suave luz que se filtraba a través de las cortinas de seda de color crema. Tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba tumbada en una cama enorme, con las sábanas más suaves que había tocado jamás. Le dolía todo el cuerpo, tenía las costillas vendadas y la cara todavía hinchada. Pero estaba viva, y eso era lo único que importaba. Giró la cabeza y vio a Vincent sentado en la silla junto a la cama. Tenía la cabeza gacha y le agarraba la mano como si temiera que ella desapareciera en cuanto la soltara. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero las ojeras bajo sus ojos y la barba incipiente en su mentón le indicaron que habían pasado varios días. Se movió ligeramente y Vincent se despertó de inmediato, abriendo de golpe sus ojos grises antes de suavizarlos al ver que ella lo miraba. «Estás despierta», dijo con voz ronca por el cansancio y la emoción. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?», preguntó Isabela. «3 días», respondió Vincent. «El médico dice que te rompiste 2 costillas, sufriste una lesión leve en la cabeza y tienes innumerables contusiones, pero te recuperarás por completo». Hizo una pausa e Isabela vio que se le humedecían los ojos. «Lo siento, no pude protegerte. No fue culpa tuya», dijo Isabela con dulzura. Vincent negó con la cabeza y luego hizo algo que ella nunca habría esperado. Se arrodilló junto a la cama, le tomó ambas manos entre las suyas y la miró directamente a los ojos, revelando todos los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. «Te amo», dijo con voz temblorosa. «Te he amado desde la primera noche en que te atreviste a sonreírme, a pesar de que podría haberte matado con un solo movimiento de cabeza.
Te amé cuando le contaste un cuento de hadas a Sofía por teléfono a las 4 de la madrugada. Te amé cuando viste a través de mi soledad, algo que nadie más había notado jamás. Y no quiero perderte. No puedo perderte. ¿Pero qué hay de Natasha? Preguntó Isabela con voz entrecortada. ¿El matrimonio concertado? Terminé el compromiso, respondió Vincent sin dudar. Le dije que no podía casarme con alguien a quien no amaba cuando mi corazón ya le pertenecía a otra persona. Ella no estaba contenta. Pero no me importa. Ningún acuerdo político, ninguna alianza y ningún imperio importan más que tú. Isabela lo miró y por primera vez no huyó. No se retiró ni fingió que no sentía nada. Levantó la mano para tocarle la mejilla, sintiendo la áspera barba incipiente bajo su palma, y dijo las palabras que había guardado dentro durante tanto tiempo. Yo también te amo. No necesitaban más palabras. Vincent se inclinó y la besó con suavidad y cuidado, como si temiera hacerle daño. Isabela sintió como si todas las heridas de su cuerpo se curaran en ese instante, pero su felicidad no duró. Natasha Volkov no era una mujer que aceptara el rechazo. Voló de vuelta a Nueva York e informó a su padre de que Vincent había humillado a la familia Volkov, roto el acuerdo entre sus familias y elegido a un conserje en lugar de a su hija. El jefe de la mafia rusa se enfureció y Natasha aprovechó su ira para formar una alianza con los restos de la facción de Luka, hombres que buscaban venganza por su muerte. 3 semanas más tarde, cuando Isabela se había recuperado lo suficiente como para caminar, se sentó en la oficina de Vincent revisando los informes financieros como parte de su trabajo diario. Se dio cuenta de algo que otros habían pasado por alto: un flujo anormal de dinero desde Nueva York a cuentas en Chicago, dividido en pequeñas transferencias para evitar ser detectado. Había un flujo anormal de dinero desde Nueva York hacia cuentas en Chicago, dividido en pequeñas transferencias para evitar ser detectado. Isabela estaba acostumbrada a identificar números deshonestos, le dijo a Vincent, y Marco lo confirmó esa misma noche. Mientras tanto, Natasha estaba financiando un ataque contra el Imperio Moretti, planeado para la noche de Navidad, cuando todos estarían desprevenidos. Vincent no esperó a que ellos atacaran primero. Llevó a sus hombres al almacén donde se reunían Natasha y sus aliados, y se desató una brutal batalla. Los disparos resonaban, la sangre se derramaba sobre el cemento. En medio del caos, Natasha intentó escabullirse por la parte trasera. A pesar de sus órdenes, Isabela había seguido a Vincent porque no podía dejar que el hombre al que amaba se enfrentara solo al peligro, y no vio a Natasha acercándose por detrás con una pistola en la mano. ¡Muere!, gritó Natasha, con los ojos enloquecidos por el odio. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Isabela se giró y vio el cañón del arma apuntando a su cara. Sabía que estaba a punto de morir, pero antes de que Natasha pudiera apretar el gatillo, se oyó un disparo desde un lado y ella cayó, con una bala atravesándole el pecho. Vincent estaba allí, con el humo aún saliendo de su arma. Tenía los ojos fijos en el cuerpo de Natasha, sin mostrar ningún atisbo de arrepentimiento. «Nadie toca lo que es mío», dijo. Abrazó a Isabela entre los escombros y los cadáveres, y ella supo que la había elegido. La había elegido por encima de todo, y ella nunca le haría arrepentirse de esa elección. Tras la batalla de esa noche, el Imperio Moretti era más fuerte que nunca. Sus últimos enemigos habían sido barridos. Gianna Costa fue descubierta como la infiltrada que había proporcionado información a Luca, y pagó por su traición siendo expulsada de Chicago y prohibida de por vida en el territorio Moretti. Vincent decidió abandonar muchas operaciones ilegales y avanzar hacia la legalización del imperio, porque no quería que Isabela viviera con miedo. No quería que sus futuros hijos crecieran en la oscuridad como él lo había hecho. Un mes después, Sofía se sometió a su última operación de corazón en el mejor hospital de Chicago. Esta vez, la operación fue un éxito total. El médico dijo que podría llevar una vida normal y saludable. Cuando Isabela oyó esas palabras, lloró como una niña en los brazos de Vincent. Todos sus sacrificios, todas sus noches de insomnio y todo su dolor habían encontrado por fin su sentido. Su hermana viviría, y eso era todo lo que había pedido en sus oraciones.
3 meses después, Vincent llevó a Isabella a una dirección familiar en la zona sur. De pie ante la casa de su infancia, el lugar donde había crecido, donde su padre había sido asesinado y su madre había fallecido, ya no la reconocía. La casa había sido completamente restaurada, transformada de una ruina en ruinas, en un hogar cálido, rodeado de un jardín verde y una valla blanca, como algo sacado de los cuentos de hadas que solía contarle a Sofía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Isabella entre lágrimas. Vincent no respondió. Se arrodilló en el jardín donde Isabella se había sentado a llorar sola después de la muerte de su padre y abrió una pequeña caja para mostrar un brillante anillo de diamantes. «Quiero reconstruir tu sueño en el mismo lugar donde lo perdiste», dijo, con sus ojos grises llenos de amor. «No puedo prometerte una vida perfecta, pero te prometo estar a tu lado todos los días, luchar por ti todos los días y amarte hasta mi último aliento. Isabella Reyes, ¿quieres ser mi esposa?». Ella lloró y rió al mismo tiempo, asintiendo con la cabeza porque no encontraba las palabras. Cuando Vincent le deslizó el anillo en el dedo, supo que su vida había cambiado para siempre. La boda se celebró en el jardín trasero de su nueva casa. No fue una ceremonia fastuosa con cientos de invitados importantes, sino una celebración íntima con las personas que realmente importaban. Sofía fue la dama de honor, radiante y saludable, con un vestido rosa pálido. Marco estaba junto a Vincent como padrino. Por primera vez en su vida, el despiadado asesino derramó lágrimas al ver a su jefe encontrar la felicidad. Isabella entró en la ceremonia con un sencillo vestido de novia blanco, no con solemnidad, sino casi como si estuviera bailando. Saludó a todos y se detuvo para enderezar la corbata de un niño. Cuando llegó a Vincent, él estaba sonriendo, una sonrisa que Chicago nunca había visto antes. 5 años después, Isabella estaba sentada en la oficina de la Fundación Segunda Oportunidad, mirando por la ventana a un grupo de adolescentes que aprendían programación informática. La fundación era un sueño compartido por ella y Vincent, un lugar para ayudar a los niños en situación de pobreza, como lo había estado Isabella, y darles oportunidades que ella nunca había tenido. La puerta se abrió y Vincent entró con su hijo de 3 años en brazos. Su hija de 5 años entró corriendo y se subió al regazo de su madre, diciendo que papá le había prometido un helado ese día. Sus ojos marrones, idénticos a los de Isabella, brillaban de emoción. Al mirar a su pequeña familia y al hombre que una vez había sido el jefe mafioso más temido de Chicago, ahora preocupado por su hija y haciendo muecas de dolor cuando su hijo le tiraba del pelo, Isabella sonrió. «¿Te acuerdas de la primera vez que nos conocimos?», le preguntó a Vincent. «Pensé que me matarías. Casi lo hiciste». Vincent se rió. «Pero tú me mataste primero, de otra manera. Mataste la parte fría de mí y te lo agradezco cada día». La historia de Isabella y Vincent demuestra una verdad simple pero profunda. El talento se puede encontrar en cualquier lugar. El amor puede florecer en los lugares más inesperados y la vida puede cambiar en un instante si somos lo suficientemente valientes como para aprovechar la oportunidad. Isabella era una vez una limpiadora invisible, pero se negó a dejar que sus circunstancias la definieran. Vincent era una vez un solitario capo, pero aprendió que la verdadera fuerza proviene del amor, no del miedo. Queridos amigos, gracias por seguir esta historia hasta el final. ¿Cómo te hizo sentir la historia de Isabella y Vincent? ¿Te recordó algo de tu propia vida? Por favor, deja un comentario a continuación para compartir tus pensamientos. Nos encantaría saber tu opinión. Si les ha gustado la historia, denle a me gusta al video, compártanlo con sus amigos y seres queridos, y suscríbanse a nuestro canal para activar las notificaciones y no perderse ninguna otra historia conmovedora. Les deseamos a todos buena salud, alegría y paz cada día. Adiós y nos vemos pronto.